XRP, ADA o Matic, ¿cuál es más interesante acumular de cara al siguiente bullrun? Tenemos que estar aquí todos de acuerdo que el inicio, el momento en el que las criptomonedas han tocado el suelo y ya de ahí el precio comienza a subir para posteriormente ver nuevos máximos, está mucho más cerca de lo que imaginamos. O bien ya lo hemos tocado, o bien lo vamos a tocar de cara a las siguientes semanas o meses. Por lo tanto, creo que este es el mejor momento para ya estar posicionados o empezar a pensar en posicionarnos en las criptomonedas que más nos gustan y más interesantes nos parecen. Y como por fundamentales, tanto XRP, ADA y Matic son de las mejores criptomonedas que existen y que yo personalmente estoy casi totalmente convencido de que las tres van a superar sus máximos históricos en el siguiente bullrun, vamos a ver realmente cuáles son los mejores puntos de compra y qué rentabilidad, qué rendimiento podríamos tener por invertir en cada una de ellas. Cardano y su criptomoneda ADA por fundamental realmente lo tienen todo para que nosotros podamos entender de forma real que su ecosistema cada vez es más grande, está creciendo más, se están creando cada vez mejores proyectos sobre ella, muchos incluso de inteligencia artificial muy buenos, como hemos visto en pasados vídeos, y realmente el objetivo que persigue Cardano de cara al siguiente mercado alcista es poder acabar superando a Ethereum. Es un objetivo muy ambicioso, bastante complicado, pero todo podría ser. Entonces, quizá no pueda llegar a superar Ethereum, quizá sí, pero como objetivo podríamos pensar que acabará acercándose lo máximo posible a la capitalización de mercado que Ethereum tuvo en su ATH, cuando Ethereum valía alrededor de los $4.000, que tenía un market cap de unos 500 billones de dólares. Si vamos a su gráfica para ver su posible rendimiento, hasta dónde podría llegar y cuánto podría llegar a valer junto con cuáles son los mejores precios para acumularla ahora, viéndola de forma bastante amplia la gráfica desde los inicios de ADA, podemos ver sobre todo que el mínimo anterior que tuvo en el pasado bear market fueron en los 0,017 centavos de dólar, y respecto a este mínimo y el máximo que llegó a hacer luego en los $3 aproximadamente, hizo un por 185, multiplicó por 185 veces su precio. Obviamente las cosas ahora son distintas, ha crecido muchísimo y multiplicar por 185 su capitalización de mercado quizás se torne algo más difícil. Pero si pensamos que realmente en el siguiente mercado alcista, el cual, como digo, está por empezar de aquí a unos meses como mucho, si es que no lo hemos empezado ya, realmente va a entrar muchísimo más dinero del que entró la última vez. Y si alcanzara la capitalización de mercado que Ethereum llegó a tener en el pasado, cuando valía $4.000, Cardano pasaría a valer la friolera de $14. Por lo tanto, y siendo bastante optimistas, podríamos llegar a hacernos una idea de que Cardano, y teniendo en cuenta también la liberación de tokens, podría llegar a valer más de $10. También, para poder delimitar un poco si hemos tocado finalmente el suelo o no, tenemos que tener en cuenta que respecto al ATH que hizo en el pasado bear market en enero-febrero de 2018, cuando llegó al $1,33, luego tuvo una bajada del 98%. Ahora, la bajada y el retroceso que hemos tenido actualmente está en el 92% con la bajada que tuvo en diciembre de 2022. Obviamente, si llegara hasta el 98% y además justo se cumple con lo que sería el máximo volumen que tiene, estaríamos hablando de que en un retroceso más, si el mercado todavía le quedara un impulso más bajista, podríamos llegar a ver ADA alrededor de entre los 0,20 y los 0,15 centavos de dólar, que bajo mi punto de vista ese sería el mejor punto para acumular esta criptomoneda. Por lo tanto, te puedes hacer una idea que comprar entre los 0,40 centavos de dólar y los 0,15 centavos de dólar es bastante inteligente, con vistas a poder ver a Cardano de aquí al día de mañana, de aquí quizá al año que viene, a finales del año que viene de 2024, en alrededor de los $10. Hablando de Polygon y de su criptomoneda Matic, tenemos que entender que es una Layer 2 de Ethereum. Realmente su uso está muy vinculado a todo el desarrollo que pueda tener Ethereum. Si Ethereum de cara al futuro acaba perdiendo posiciones, Polygon o bien tendrá que migrar a otra red o realmente también perderá bastante capitalización. Pero también tenemos que tener en cuenta que Ethereum realmente es la blockchain más fuerte donde cada vez más proyectos se están desarrollando. Por lo que, y teniendo en cuenta que el sector de las criptomonedas, de las Layer 2, de las rollups que mejoran lo que es la parte de la escalabilidad de Ethereum, va a tener una muy fuerte acogida y muy fuerte subida de cara al siguiente mercado alcista. Tenemos que tener en cuenta que esta lleva menos tiempo cotizando que las otras dos criptomonedas que vamos a ver en este vídeo. Empezó el 25 de abril de 2019 en los 0,00263 centavos de dólar. Lleva un por 531 en este momento en su precio actual desde que empezó a cotizar, y si vamos directamente a su gráfica,
gráfico podemos hacernos una idea de que el precio promedio donde estuvo cotizando durante el pasado bear market cuando empezó a cotizar era en torno a los 0,017 centavos de dólar aproximadamente. No podemos hacernos una idea de anteriores caídas, ya que como podemos ver no las ha tenido realmente. La caída que está teniendo actualmente, que ha tenido desde su máximo histórico que tuvo en los $2,96, pues estamos hablando que fue de un 89%. Actualmente se encuentra desde su ATH en un retroceso únicamente del 52%. Que esta criptomoneda acabe cayendo a puntos mucho más bajos, la verdad que es difícil pensar que podríamos volver a ver a Matic cerca de los 0,35. Aún así, como podemos ver aquí en este gráfico, el máximo volumen de negociación lo tiene alrededor de la zona de los 0,82. Por lo tanto, creo que todo lo que se acercara a esa zona, si finalmente volvemos a tener un impulso nuevamente bajista, sería una zona fantástica para hacer una buena compra o ir acumulando Matic. Luego, ¿qué podemos esperar de cara al siguiente mercado alcista y en qué precios podríamos llegar a verla? Pues si llegara a tener la capitalización de mercado, no que Ethereum tuvo en su pasado bear market como te he enseñado aquí con Cardano, simplemente la que tiene a día de hoy, que estamos hablando de que es de 200 billones de dólares. Si llegara a esa capitalización de mercado, estaríamos hablando que desde los precios actuales sería un por 18 y Matic pasaría a valer unos 20 dólares, teniendo en cuenta la futura liberación de tokens también que va a ir teniendo. Por lo tanto, pues realmente si quieres apostar por una Layer 2 de Ethereum, creo que Matic es una de las apuestas más seguras, entre comillas, porque todas las inversiones realmente también tienen un riesgo, pero nos haría posicionarnos bastante bien. Y más teniendo en cuenta que en ADA nos posicionamos por lo que pueda llegar a pasar de si Ethereum pierde popularidad, y con Polygon realmente nos estamos posicionando a que Ethereum no va a perder popularidad. Que eso no quita que puedan subir las dos, pero es como si estuviéramos cubriendo posiciones. Como digo, un buen punto para pensar hasta dónde podría llegar en el siguiente mercado alcista son los 20 dólares, y el mejor punto para poder comprarla y adquirirla sería todo lo cercano a los 0,80 centavos de dólar. Y por último vamos a hablar de XRP, de la que más estamos hablando últimamente en el canal, ya que al final es donde más cosas están aconteciendo con todo lo que está ocurriendo con su juicio y también con todo lo que está ocurriendo con la futura implementación que va a tener esta criptomoneda con las CBDC y lo que sería también el ISO 222, el cual puede darle una utilidad altísima. Y realmente con XRP, la criptomoneda de Ripple, podemos especular muchísimo con su precio. Pensar como ahora vamos a ver y te voy a explicar que puede llegar a los 8 o 10 dólares aproximadamente, pero realmente si acaba teniendo la utilidad que se espera que tenga, podría llegar a valer muchísimo más. De hecho, es verdad que es una inversión quizá más especulativa que la que podríamos ver con ADA, por ejemplo, o con Matic, pero es la que más rentabilidad o más rendimiento nos podría llegar a dar, o así al menos es como lo veo yo. Actualmente se encuentra más o menos en torno a la zona de los 0,40 centavos de dólar, se está moviendo ahí entre los 0,40, 41, 38, 37, en los últimos días no sale de esa franja, veremos hacia dónde acaba saliendo. Aún así, como digo, no es tan importante lo que acabe haciendo su precio de cara a la siguiente semana o a el siguiente mes, por ejemplo, ya que yo opino que todavía nos queda un pequeño impulso bajista. ¿Hasta dónde podría llegar en el caso de XRP? Bueno, un buen punto para empezar o seguir acumulando, o sea, o comprar nuevo XRP o seguir acumulando si ya tienes, sería todo lo que esté cercano o incluso por debajo de los 0,30 centavos de dólar. Aún así, como podemos ver por liquidez y en algún mechazo muy fuerte que pudiera llegar a tener, creo que lo peor o el peor escenario que podríamos ver sería verla a lo mejor lo más cercano a los 0,20 centavos de dólar. Luego tenemos que tener en cuenta que una vez supere su juicio, como le ocurrió a la criptomoneda Library, la cual subió un 150% en el momento de ganar el juicio, una vez, si es que finalmente acaba ganando el juicio que tiene contra la SEC, podríamos ver cómo su precio perfectamente se asienta por encima de la zona del dólar. Y luego, una vez se empiece a implementar lo que sería, como he dicho, ISO 222, este estándar, y XRP empiece a tener una utilidad, ya que cada vez está trabajando con más bancos centrales con sus proyectos piloto de las CBDC y también está trabajando y dando soluciones de liquidez a muchísimas empresas. O sea, quiero decir, mientras que otras criptomonedas de momento son proyectos en el aire
XRP ya es una realidad la cual se está utilizando y está dando soluciones reales en el mundo real a empresas y gobiernos, podríamos llegar a ver su precio crecer muchísimo. La verdad, en el anterior mercado alcista, como ocurrió todo el tema de la demanda, se frustró la gran subida que podía llegar a tener. De hecho, se esperaba que XRP estuviera compitiendo mucho más cerca con Ethereum. Yo personalmente creo que de cara al siguiente mercado alcista o de cara quizás a los siguientes años puede ser que XRP acabe superando a Ethereum, es la que creo que está mejor posicionada, pero pensando únicamente en que XRP llegara a la capitalización de mercado que tuvo Ethereum en el pasado bear market y también teniendo en cuenta la liberación que va teniendo de los tokens, la creación nueva, podríamos llegar a verla perfectamente de cara al siguiente mercado alcista en los $8. Obviamente, como comento en un vídeo donde enseño la cantidad de XRP que yo tengo y mi estrategia con ella, pues quizá el primer punto para empezar a vender o tomar una pequeña parte de beneficio puedan ser los $3, luego los $5, posteriormente entre los 8 y los $10 y luego desde ahí, como ya es bastante más especulativo todo lo que pueda ocurrir, dejarnos una parte de nuestra inversión a ver hasta dónde llega. ¿Podrá XRP llegar a los $100, a los $1000 como algunos comentan? Bueno, yo personalmente no lo sé, pero en el caso de que llegue a los $1000, por ejemplo, yo ya habré vendido mucho antes una gran parte de mi inversión. Dicho esto, ya conoces un poquito mejor la perspectiva que tiene tanto XRP, ADA y Matic. Te puedes hacer una idea de la rentabilidad que podrías obtener por invertir en cada una de ellas en los puntos actuales y también conoces cuál es el mejor punto de compra para cada una de ellas. Y ahora quiero comentarte algo muy importante. Quiero primero preguntarte a ti cuál es tu criptomoneda de estas tres favoritas y que me expliques el por qué. Voy a contestar a todos los comentarios que me pongáis, quiero saber cuál os gusta más y también pues si estáis invertidos en ella, desde qué punto, qué esperáis un poco de cada criptomoneda. Me gustaría conversar con cada uno de vosotros, voy a contestar todos los comentarios que me pongáis en este vídeo y también quería comentar cuál es mi criptomoneda de estas tres favoritas. Muchos quizá ya os podáis hacer una idea o no, pero mi criptomoneda favorita es